SER Podcast. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes. Siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. Hola, buenas tardes. Está claro que la vida es un sinfín de contrastes, incluso a la hora de cantar a las mismas cosas. Se puede invocar, por ejemplo, el puente que cruza un río de aguas turbulentas y hacerlo en ese tono que escuchamos, melodioso, suave, poquito moña incluso. O se puede optar por otro puente, el que conecta el infierno con el paraíso y por el que, según la religión islámica, solo pueden pasar los justos. Ese puente se llama Sirat. El viernes se estrena una película con ese mismo nombre, Sirat, y su banda sonora, eso ya es algo muy distinto. Vaya por delante, y esta es una impresión exclusivamente personal, que esta es una de las películas que más estaba buscando la palabra, que más me ha impactado en bastante tiempo. El escenario de la historia es una rave, una de esas fiestas de días y días con música electrónica, en este caso mitad del desierto. Y la historia en sí es la de un padre que aparece por ahí como un pulpo en un garaje pidiendo ayuda para encontrar a su hija. You know this girl? Nos puedes hablar español si quieres. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta. ¿La habéis visto? Se llama Mar. No me suena, lo siento. ¿No? ¿Tú la conoces? Yo no la conozco de nada. A ver, hay otra fiesta en el desierto. ¿Otra fiesta? Justo después de esta hay otra. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¿Vais a ir a esa fiesta? Pues puede ser, no sé, no sabemos. A lo mejor. Bueno, pues a lo mejor van, a lo mejor ellos les siguen. ¿Nos estáis siguiendo? ¿Cómo? Que si nos estáis siguiendo. Bueno, sí. Queremos ir a esa fiesta a la que vais. No es buena idea, tú lo sabes. Es que queremos encontrar a mi hija. Puede que esté allí. ¿Seguirnos? ¿Estás de broma? Este coche no va a pasar. Es el coche que tenemos. No lo veo, tío. Las pistas son muy peligrosas. Mejor que no vengáis. Por favor, necesitamos ir. Esta tarde en La Ventana, Oliver Lache, director de Sirat, y su protagonista, el actor Sergi López. Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Buenas. Bueno, los dos, y algo en mitad de los dos, que inicialmente así visto de lejos parece un frasco de perfume, pero creo que es el premio que obtuvo Sirat en Cannes, ¿verdad? Sí, es el premio del jurado. ¿Y cómo se lleva eso? Oliver, bien, lo dice así como si tal cosa. Bien. O sea, bueno, muy contentos, muy honrados, ¿no? Es el templo del cine, Cannes, y que te den un premio, ¿no? Estar ahí en el podio, pues es muy bonito, sí. Oye, voy a contar una cosa. Esta película la vimos hoy hace exactamente una semana.
4 compañeros y compañeras, y la persona de producción que nos acompañó al pase nos dijo, mira, cuando salgáis ya no podré estar, pero no me preocupa porque no tendréis palabras. Y dijimos, Isaías, qué exagerado, Isaías, no me dejes mentir. No te dejo ¿Cómo mentir. salimos de ver la película? Pues tú has dicho Sin impactado, palabras. yo diría conmocionado. Conmocionado. O sea, yo creo que son 2 películas a la vez. Nos engaña el director, ¿no? Hay una primera película que nos habla de una cosa, que es la lucha de un padre por encontrar a su hija, que está muy bien, es estupenda, pero después da un giro de guión la película del cual no podemos hablar, lógicamente. Ni debemos. Y es, pues eso, es conmocionante. Una serie de giros. Sales muy tocado. Una serie de giros que a mí me hicieron salir utilizando la palabra brutal. El otro día Boyero utilizó el concepto cine hipnótico y Pepa Blanes y Marta del Vado, ya no sé, para unirnos al diccionario de esta peli, ¿qué utilizaríais como concepto? Bueno, yo creo que Sirat es realmente una de las películas que recupera esto de disfrutar y vivir en el cine una experiencia que va más allá de lo que es la propia historia, ¿no? De quizá ponerte a ti mismo ante dudas que o no te habías hecho o te habías hecho pero no habías profundizado. Y hay una cosa, dices que hace una semana en Cannes, la película se vio al inicio y fue una cosa impresionante porque estabas en un bar irlandés donde no nos quedamos, pero pasamos al palacio, por la puerta, y oías a los periodistas, a los franceses, Sirat. Todo el mundo hablaba de Sirat. Fue la película que más se comentó del festival, ¿no? Y eso también es una proeza. Ahora estamos hablando y yo creo que hay un punto de libertad a la hora de imaginarte esta película. Has estado trabajando en ella un montón de años, Oliver, y a la hora de llevarla a cabo te has contenido, has estado calculando qué le gustará a los que saben en Cannes, o voy a hacer lo que realmente tengo dentro. La dimensión del servicio está siempre en mi trabajo y siempre diálogo con el público. Lo que pasa es que, bueno, luego no me quiero engañar, obviamente. Tengo fe en un determinado tipo de cine. Creo que es un cine que puede impactarle, que puede tocar dentro de él, que puede rascar en su interior. Y bueno, al final hay algo temerario en asumirme. Es un salto al vacío, ¿no? En este tipo de película, la habéis visto, es muy temeraria, ¿no? Y, tan temeraria que tiene ingredientes de... A mí no me gusta nada lo de las etiquetas, sí. Pero para que los oyentes también tiene ingredientes... Mira, Sergi tú me corriges, de western, de road movie, de Mad Max... de poesía, de lirismo, es que... Sí, no sé, hay algo de ese cine de género que de los años 70, 80, 90 americano, ¿no? O, bueno, que conectaba con un tiempo, ¿no? Y que tenía ese fuego de esos años, ¿no? Pero que al mismo tiempo era una ceremonia popular, ¿no? O sea, y es lo que me gusta del cine, ¿no? Que es alta cultura y también cultura popular, ¿no? Y es excitante, efectivamente, la peli tiene esa dimensión de la aventura, los ríos que atraviesan los montes, las vicisitudes y demás. Lo que pasa es que las aventuras, y en eso no estoy de acuerdo contigo, Isaías, es un poco pensar en el grial, en la búsqueda del grial. Los caballeros no encuentran el grial, ¿no? Este padre busca a su hija, es una suerte de grial, pero el grial está dentro. La película es la misma, simplemente que la mirada es hacia adentro, en la segunda parte de la peli, ¿no? O sea, porque la gran aventura es una aventura espiritual. El caballero lo que tiene es que defender sus valores por encima de su ego. Sí, no, esa mirada está bien. Lo que quiero decir es que esa mirada es la que encuentras en la primera parte, pero yo creo que en la segunda parte se nos habla de otras cosas. Afortunadamente, para bien y para mal, la vida nunca llama a la puerta, ¿no? No es en plan, ¿no? O sea, ahora estoy pensando en Gila, ¿no? Te llama la vida y dice, hola, es la vida, es la muerte. Claro, mira, es que la semana que viene vamos a hacer irrupción en tu vida, ¿no? O sea, la vida, afortunadamente... es un mecanismo que te avisa, primero te susurra cosas, pero cuando no has hecho los deberes y avanza la edad, las bofetadas son más fuertes. Efectivamente. Esas benditas crisis que son tan buenas y que nos hacen crecer, ¿no? Porque Sergi, nos hacen conectar con nosotros. Sergi, ¿a ti cuando te llega el proyecto, el guión, la idea? Tú eres un tío, por lo poco que nos conocemos, de primeras impresiones. Decir, esto sí, esto no. ¿Tú cuando te llega, qué te viene a la cabeza? Sí, a tope. Sí, a fondo, sí, hasta el final. Sí, a ver, yo tengo la suerte de enfrentarme, a esto, a leer cosas y dejarme ir, dejar que mi cuerpo tome decisiones. Y no, es que fue bastante fácil, es bastante banal. A mí me llegó un guión
yo me lo leí y tenía todo lo que esperas, que es que no tiene nada de lo que te esperas, ¿sabes? No es como decir, empieza haciendo una cosa, bueno, sí, el mundo de los raveros, un padre, un hijo, una cosa como... ¿Has estado alguna vez? ¿Alguna rave? En alguna sí. En Marruecos no he ido tan lejos, pero en la Garrocha y por allí, un poco más cerca, sí, en algunas. Pero digamos que los raveros para mí no son un colectivo tan lejano como lo son para Luis, mi personaje, que llega allí realmente como un pulpo en un garaje. Sí, los conozco un poquito. Y nada, a mí me pareció... es verdad que también le dije, yo me voy contigo al desierto si quieres a rodar esto, me encanta, pero también le dije que hay una parte de dolor extremo y profundo que yo digo, esto no creo que lo pueda hacer, no lo sé hacer, no sé si hay alguien que lo pueda hacer, no sé si se puede actuar el dolor extremo, o sea, el mito del dolor de los dolores, ¿sabes? Lo encontraba, pero también esto tenía que ver un poco con la historia también de la película, la idea de que este Sirat, esta vida, pues te va poniendo espejos delante y a veces son dolorosos y no hay otra alternativa, no te puedes preparar. Entonces una cosa muy buena para expresar ese dolor, que es hablar poco, que me imagino que eso es decisión del director, con tu forma de andar, de moverte, simplemente de mirar, ya transmites eso. Que eso me imagino que es mérito de un buen actor, no sé, Oliver, tú, pero es que no es que haga grandes peroratas sobre lo que le ocurre, sobre la vida, la muerte, tal, no sé qué, no, es que ves a un tío ahí... Sí. Bueno, es una de las calidades de Sergi, que es un actor innato, muy intuitivo, que es capaz de trabajar con máscaras y hacer lo que tú le pidas, pero sobre todo tiene la capacidad de quitarse máscaras y de ser él mismo, y de estar él mismo, y su vulnerabilidad, su fragilidad, ¿no? Como ser humano. Y por eso hace que el espectador desde el minuto 1 de la película tenga un vínculo emocional con él y se identifique con él y con su búsqueda, ¿no? Está ahí, es él, ¿no? Aunque es y no es fácil. Bueno, es curioso, ¿no? Porque para mí esta película ha sido algo de epifanía. O sea, yo tengo esta tendencia de hablar de mi trabajo que me apasiona, pues que es algo de payaso, de bailarina, de saltimbanqui, ¿no? Quitarle hierro a la importancia de esto. Pero en esta película ha tenido como una revelación también de que ocurre algo profundo. O sea, que tengo un lazo profundo con y que a veces pasan cosas que también... A mí me dan un poco más de paz, de que los actores no tenemos por qué... O sea, que no tienes por qué actuar bien. ¿Sabes? Que no tienes por qué... Yo pensaba cuando era pequeño que los actores aprendían a actuar y lo hacían bien, y punto. Y en esta película te das cuenta de que hay cosas que no eres tú, que tú no puedes actuar una cosa, pero que si te ofreces, si te abandonas, si de alguna manera saltas al vacío, tu cuerpo igual tiene respuestas que tú no tienes, ¿no? Y esto es una epifanía. ¿Y cómo se salta al vacío con actores y actrices que no son exactamente de la profesión, sino que se están estrenando en este proyecto? ¿Eso por qué se hace y cómo se vive después? Ahí los dos, lo que queráis. Bueno, a ti te gusta la fragilidad, yo creo, incluso de los demás, que se vea, sí, ¿no? Me conmueve. Yo creo que al espectador le conmueve. Y poner una cámara delante de alguien que no tiene experiencia delante de la cámara, es que es muy bello, ¿no? Y no sé, hay una magia ahí. Trabajar con un actor no profesional tiene cosas buenas y malas. Tienes que salir del coche para hacer que el coche arranque, ¿no? Tienes como que empujar el coche, sí, ¿no? En cambio, con un actor como Sergi, yo iba de copiloto y le decía a Sergi, bueno, me vas a llevar hasta allí arriba y tal, y a veces me dormía y tal. O sea, cada uno te da unas cosas y otros. Desde luego era un riesgo también, porque ninguno es un actor innato, a pesar de no tener experiencia. Hay gente que son ya actores, que se les da bien, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad es que mi naturaleza... Todos. Sí, es que, bueno, hemos tenido que trabajar mucho, familiarizarnos mucho, darles mucha confianza. En ese sentido, Sergi, que venga Sergi, que no sé cuántas pelis tiene, no sé si 80 pelis. Nada, 5 o 6, no tiene más. Entonces, que te llegue este señor y que llegue a los ensayos que hicimos en mi casa en Ancares, en Lugo, y que diga lo primero, yo no sé hacer bien mi trabajo, o sea, no sé hacer esta peli, y voy a encontrarlo a través de equivocarme y de perderme, eso ya como que tranquiliza al resto de raveros y luego, bueno, de actores. Luego... Bueno, y también porque es verdad, quiero decir, ¿sabes? Porque al final, eso que decías de la película, de que al principio es la historia de un señor con un padre y después es otra cosa. Después al final, el dolor compartido, o sea, solo avanzamos
colectivamente, ¿no? Y al final es la historia de todos juntos, que teníamos que crear una familia y que esto se hizo de manera muy natural. Muy natural. Me alegra que tú estés de acuerdo conmigo, Sergi, en las dos películas. Y en eso de lo colectivo, es verdad que esta es una película que enfrenta dos maneras de vivir, ¿no? Como dos puntos de vista, pero quizá como en todo tu cine, esos dos puntos de vista no se juzgan, sino que aprenden a convivir, ¿no? En ese viaje. No sé si esto es una de las cosas quizá más, no sé si decir revolucionarias, pero sí una de las cosas más importantes que se pueden difundir ahora mismo, donde todo es división y nada es esa convivencia. Bueno, sí, a ver, yo creo que los artistas hoy tenemos que dar buenas noticias, ¿no? Y tenemos miedo en la sociedad, hay angustia, y yo creo que nosotros que tenemos la capacidad de conectarnos a algo que nos serena, pues transmitir esa serenidad, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que religar. Hay que religar, y yo ya soy una persona que juzga mucho y hoy en día fiscalizamos todos mucho, y bueno, cuando hago mi trabajo intento no cometer el mismo error y bueno, al final me gusta la gente y veo vasos comunicantes entre gente muy diferente, ¿no? No sé, al final parto de la base de que el ser humano estamos un poco todos rotos de alguna manera, tenemos como una herida esencial, inicial, y la peli lo que propone es esto, es una comunión de jorobados, de mutilados, de gente ¿no? O sea, al final ahí nos juntamos todos, ¿no? Que hacemos lo que podemos con las trabas que podemos, y en un mundo que, o sea, en el que no somos tan libres como creemos. No. Creemos que somos libres, pero en el fondo, y creo que eso lo evocan los personajes de Sirat, son verdaderamente libres los que asumen que no son libres, ¿no? Eso es lo que con momentos de luz, como el que protagoniza un niño, Esteban, cuando le da una lección a su padre con el chocolate, de cómo es mucho más importante y mucho más gratificante compartir que guardarse para sí mismo algo. En este caso un chocolate, pero podría ser otra cosa. Ese es un momento pequeñito y para mí precioso de la película, en mitad de todo lo que está ocurriendo. Sí, no sé, intentamos, o sea, no sé, nos gusta la gente, nos gusta dialogar con los maestros que hacían un cine profundamente humanista y que nos recordaba que el ser humano que tiene sus paradojas, sus contradicciones, pero que es bello en ello, ¿no? Y que hace lo que puede. Es curioso porque el retrato del padre y del hijo nos permite ver a quien al final no vemos en la película, que es a la hija buscada, ¿no? Es decir, los dos nos dan pistas sobre, lo importante que tiene que ser esta mujer para que esta pareja se esté lanzando a esta aventura. Sí, y al final... Con una mierda de coche, por cierto. Con una mierda de coche, y al final la vida, o sea, en esa búsqueda que tiene de la hija, la vida como que va a barrer con su ego, ¿no? Le va a dar un bofetón atroz y hará que, bueno, que tenga que experimentar a la hija. Es como que la encuentra dentro de sí a la hija, ¿no? Y la entiende mejor, ¿no? Están los personajes, está la trama y está la fotografía, ¿no? Las imágenes, el paisaje, que es casi un personaje igual de importante que los demás, que también remueven al espectador de alguna manera. No sé qué vínculos tienes tú con esa región. Bueno, yo he vivido 10 años en Marruecos, ha sido un viaje profundo. Marruecos es un país al que estoy muy agradecido. Veo otra vez de nuevo una continuidad de valores entre España o la Galicia de mis abuelos y Marruecos. Y con respecto a la imagen, además de que es un sitio que conozco muy bien y ese paisaje mitológico, ¿no? Son las mismas montañas de aquí, pero sin flora, ¿no? Sin tierra. Entonces ves, son muy mitológicas porque ves o sea, son eternas, ves toda la estratificación, ves la creación del planeta. O sea, ante esos paisajes o el desierto me gusta muchísimo sentirme pequeño, que es lo que hacían mis abuelos también, ¿no? Y te quita angustias de verdad, ¿no? Y luego el desierto que te obliga a mirar al cielo, ¿no? O sea, también vivimos una sociedad donde estamos todo el rato con mecanismos de defensa psicológicos para escapar de nosotros mismos y de esa herida, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y en el desierto no te puedes esconder, no te puedes distraer. O sea, es normal. O sea, miras al cielo, pero también miras adentro, ¿no? Y era el sitio perfecto para ese final de la película en el que los personajes tienen que mirar adentro. Tú en esos años de vida en Marruecos también estuviste en alguna rave o rave parecida a la que viví 3 años en un palmeral cerca de Escura y una noche empecé a escuchar beats, ¿no? Y justo, bueno, estaba montando una rave al lado, ¿no? Y recuerdo que, bueno, ahí volví a
volví a conectarme, ¿no? con esta cultura y sí, fue... ¿Eso fue la semilla de...? No, o sea, la semilla sobre todo era que yo quería invitar al espectador a un rito de paso, ¿no? O sea, yo mismo, participo también en una sociedad muy tanatofóbica donde la muerte ha sido extirpada, ya no hay ceremoniales que nos ayuden a experimentar, o sea, tener esos rituales que nos ayudan a escuchar la vida con más claridad y enfrentarnos a ella con más madurez, ¿no? Entonces, sí, esa era la intención primera, ¿no? Confiar en el cine como un espacio donde todavía se pueden experimentar cosas fuertes que ya no experimentamos en nuestra vida, ¿no? Y invitarla a esa ceremonia. El diseño sonoro es impresionante, ¿eh? Es que más durante todo... Mira, llevaba un rato hablando sin esto y casi que lo echaba de menos, hablando de Sirhat, ¿no? Porque en toda la película, en todos los momentos, con diálogo, sin diálogo, en un paisaje, en un escenario, en el otro, esto te va... Yo no sé cómo se hace eso, si se improvisa, si es algo calculado, dónde se pone el fondo sonoro, dónde... Sí. Pero aquí el resultado es... Yo que no bailo, acabé bailando en la butaca. Bueno, acabaste haciendo algo más. Perdona porque éramos 4 en un momento dado. ¡No! Bueno, porque cuando empieza la segunda película. Claro, para mí. Por algo que ocurre, dio un bote y ¡no! No, ¿Qué ha pasado, Isaías? Sí, es que te sorprende constantemente, pero es verdad, quiero decir que para mí es una cultura con la que no tengo nada que ver y de repente cuando empiezo a ver la película digo, ¿yo qué pinto aquí? Y al cabo de 10 minutos estoy dentro y estoy bailando con la gente que está allí participando de esa fiesta, ¿no? Y ahora estaba mirando a Sergi cómo contemplaba a Oliver hablando y da la sensación de que en cada entrevista estás aprendiendo cosas nuevas de la película, ¿no? Porque le has preguntado si era la semilla. Con el discurso que hace Oliver sobre la película. Sí, lo que decís vosotros y lo que dice la gente por la calle y cómo reaccionan cómo hacen las preguntas los periodistas sobre la peli y ves que algo pasa con esta peli. Algo pasa. Sí, algo pasa. Algo pasa y está pasando y va a pasar algo gordo. Sí, y es cine. O sea, quiero decir, algo pasa, me refiero hablabas de la música. Yo había visto la película en un ordenador un mes antes y no me gustó, bueno, fue un poco raro, me vi a mí mismo haciendo cosas que no me gustaban y tal, pero en Cannes cuando lo vi... o sea, hay que verlo en cine. Eso se nota como actor, ¿no? ¿Dónde hay que ver el que cine? esa película es particular. Es que eso no me había pasado nunca de esta manera. La segunda vez que la veo con la música, o sea, ¿sabes? Sin diálogo, sin personajes, unos camiones, polvo y una música que viene desde abajo, no te da opción, o sea, se te lleva. Me quedé muy impresionado. Creo que esto se nota. Yo creo que va a ser una de las películas del año sin... Bueno, vamos, en fin, yo no tengo ningún crédito para decir eso, pero mi impresión personal es que va a ser un bombazo esta película. Entre la crítica, yo creo que un poco bastante ya lo está siendo, pero la prueba definitiva es que esto enganche entre el público en general. Pues yo creo que sí, Oliver. Yo estoy absolutamente convencido. ¿Y se va a distribuir en Estados Unidos, Oliver? Sí. Neon la ha comprado, lo cual, bueno, han comprado las últimas Palmas de Oro y eso asegura un lanzamiento muy potente. Nunca me había proyectado con los Oscars. Sinceramente, nunca creí que una peli mía pudiera tener opciones de ser nominada a los Oscars. Bueno, hay una votación por ahí, ¿no? De cómo se llama ese medio, IndieWire. Una votación, ¿no? Que se hace de los críticos de tal. Y bueno, y en New York, la mejor peli en Cannes, y salió Sirhat. Bueno, en fin, oye, esto quiere decir lo que quiere decir. Yo creo que va a ser un bombazo. Y la recomiendo desde aquí fervientemente. Sí, y además yo creo que hay que recomendar ir al cine. No, seguro. No, vemos muchas películas que la gente dice, ya llegará una plataforma y tal. No os esperéis. Claro, está hecho para el cine y el cine es un templo donde podemos todavía experimentar cosas muy fuertes, donde las imágenes nos pueden transformar, la energía compartida con el público es diferente, cada pase es diferente, es un sitio importante que hay que cuidar. ¿Qué es lo más llamativo que os ha ocurrido en uno de los pases de la película? Algo que os venga a la cabeza. Bueno, sobre todo es el cómo hemos noqueado al espectador, o sea, cómo de alguna manera, por ejemplo, en Francia, que es una sociedad tan cartesiana y que habla tan bien y analiza tan bien, y no eran capaces de decir lo que habían sentido, ¿no? Y eso nos dice que la peli toca donde tiene que tocar, dentro, que rasca, que remueve, de manera benéfica.
Sí. Y Mira, decíamos, esa la embriaguez, sobre todo la embriaguez de la gente de hostia, ¿qué he visto? Sí. ¿No? ¿Qué es esto? ¿no? Esto y cosas, imágenes y bueno, en fin, imágenes y sonido que se quedan en la mente, ¿no? Esto que decía yo conozco en Francia de ir a Cannes y otras cosas, quiero decir, mi repre y directores, productores, gente que está en distribución, periodistas de cine, esto, que vieron la peli en Cannes, pero es que una semana después, que al final muchos de una manera u otra me decían llegar la idea de que llevaban 8 días habiendo visto la peli y habían visto todas las otras, o muchas más, a competición, y que me decían, hostia, todavía me acuerdo de la peli, tengo la peli en la cabeza y es lo que circulaban mucho por Cannes, que esto, bueno, esto no te lo puedes inventar. Cannes estuvo muy bien, estuvo muy bien el premio, ahora el reto es que llegue a la gente, que conecte con la gente. Para mí estoy nervioso, sinceramente. ¿Sí o no? Sí, porque... O sea, creo que tengo como la misión cumplida, he hecho lo que estaba en mi mano y ahora no depende de mí, pero es que, jolín, son muchos años de trabajo, también hay fondos públicos, ¿no? O sea, tiene que volver, ¿no? ¿Cuándo empezaste a pensar en Sirat, en la historia de Sirat? Llevo más de 10 años. Más de 10 años. Sí, o sea, antes de Lo que arde y antes de Mimosas. Antes de Mimosas, sí. Ostras. Sí. Mimosas es un intento de hacer Sirat con menos medios y menos oficio. Esta es una película para la que has contado con un presupuesto envidiable, lo que es el cine español, el cine de autor español, porque generalmente el cine de autor español siempre bueno, pues ha adolecido de tener presupuestos muy pequeños, y aquí está El Deseo, está la producción francesa, está también Movistar Plus, y aquí hay otro poderío, ¿no? He sentido el viento en mis velas, he estado muy bien acompañado, y bueno, la clave ha sido Movistar Plus y Domingo Corral, que ha tenido luces muy largas. O sea, fíjate, Pepa, eso es el sinónimo de que el cine español estamos en un momento de mucha madurez, que incluso en el ámbito privado hay sentido de responsabilidad. Y Domingo lo ha tenido, de vamos a cuidar este cine, vamos a apostar por autores que a lo mejor no entiendo del todo lo que tal, pero intuyo que hay algo en ellos. Y por series buenísimas que ha hecho. Se ha hecho una década prodigiosa Domingo Corral. No, y aquí hace sus pulsos, que es difícil, que ha sido visionario, pero también ha sido valiente y ha sido temerario. En eso nos parecemos también, nos hemos tirado al abismo. Hay un apunte biográfico que no sé si conoces, y es que Domingo Corral empezó a dar sus primeros pasos aquí en la SER. No lo sabía. Sí, después ya os lo prestamos al cine, pero nosotros lo tuvimos como becario. Ahora y la verdad todo es que el mundo apuntaba maneras, Domingo. Oye, recomendamos de verdad con todas las ganas y toda la sinceridad Sirat, que se estrena el viernes. No podemos decir ya nada más, simplemente regalaros una palabra. Isaías elige una palabra de la ventana cada tarde en función de la actualidad, de las historias que contamos, y hoy la palabra es... Rave. O rave. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, la película de la que hoy hablamos con admiración, Sirat, se desarrolla durante una rave, en términos francinianos, una palabra que no encontramos en nuestro diccionario ni siquiera como extranjerismo. El término nos llegó del inglés a partir del verbo to rave, que originariamente significaba hablar con entusiasmo, con emoción, como lo hace Oliver o como lo hace Sergi, incluso de manera descontrolada o frenética. También. Y ese carácter es el que se trasladó después al nuevo sentido de la palabra, que desde los años 50 sirvió para nombrar algunas fiestas bohemias que se celebraban en el Soho londinense. Años más tarde nombró lo que conocemos hoy, esas fiestas masivas, clandestinas, de música electrónica, que se celebran al aire libre o en lugares apartados y se desarrollan durante horas o incluso durante días. Vamos, un no parar ambientado con música a todo volumen, con luces estroboscópicas y con consumo de sustancias para animar o soportar el ritmo. Lo más parecido que encontramos en nuestro diccionario es el botellón, un neologismo que entró en la última edición del diccionario para nombrar lo que los académicos definen como una reunión al aire libre de jóvenes, ruidosa y generalmente nocturna, en la que se consumen en abundancia bebidas alcohólicas. No es lo mismo, evidentemente, porque algún botellón se parece tanto a una verbena popular como a una rave, pero quizás la definición que encontramos en el diccionario pueda servir como plantilla a los académicos si un día se lanzan a incluir este anglicismo en el diccionario. Oliver Lash y Sergi López, muchísimas gracias, amigos. A vosotras. Y toda la suerte del mundo. Que vaya bien. Chao. Gracias. There's a city in my mind. Come along and take that ride, and it's all right. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's all right. We're on a road to nowhere.
Faltan 24 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. Yo me imagino que a estas alturas ya os miro a vosotros, Marta, Isaías, y no les veo, pero estoy mirando a muchos oyentes. A estas alturas ya, quien más, quien menos está pensando en viajes, en vacaciones, en verano, en poder pasar unos días, en San Juan, yo qué sé, que están ya muy cerquita esas fechas donde quien más, quien menos intenta moverse y pasar unos días chulos por ahí viajando. Bueno, lo que pasa es que estos últimos días la noticia importante en este terreno es la estafa de una supuesta agencia de viajes, seguro que alguien que está escuchando la radio está afectado, o afectada, que ofrecía vuelos a Nueva York, a Tokio, a Dubái, vuelos muy baratos, ¿no? Lo que pasa es que esas ofertas han tenido muchísima difusión, entre otras cosas, porque al menos una quincena de influencers, con cientos de miles de seguidores, las han promocionado. Los usuarios han llegado a pagar los billetes de avión, las reservas de hotel, pero nunca les ha llegado. Jordi Fábrega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué sabemos de esa web fraudulenta de 7vuelos.com? Sí, ese es el nombre de esa web, una web que ahora mismo ya no está operativa y que lo que hacía era ofertar durante un periodo de tiempo muy corto, durante horas o incluso en algunos casos minutos, estos vuelos muy baratos para incitar así a los usuarios a que compraran de manera impulsiva y sin poder hacer muchas comprobaciones. Eran viajes que habitualmente son caros, como mencionabas, a Tokio, a Dubái, Nueva York, que son algunos de los destinos que ofertaba esta página web, y lo que ocurría es que la gente los contrataba, se les cobraba el precio, pero nunca les llegaba ni los billetes de avión, ni las reservas de alojamiento, y tampoco tenían forma luego de ponerse en contacto con los responsables de esta agencia para poder reclamar. Hay ya alrededor de un centenar de personas afectadas que lo han denunciado este fraude, un fraude que incluso la Asociación de Usuarios Facua ha denunciado ante la Fiscalía. Algunos de estos usuarios nos explicaban que han llegado a pagar hasta alrededor de 1.000 euros por contratar estos viajes sin que de momento hayan recibido nada, ni billetes ni alojamientos. Pues a mí han sido 999, que era el viaje a Nueva York. Dejemos el viaje a Nueva York y claro, eran 999 euros. Yo cogí el paquete para ir a Nueva York en septiembre y me cobraron 999 euros. La web se presenta además falsamente como afiliada a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, a la IATA. Se ha valido, como decías, en su promoción para difundir estos viajes de la contratación de influencers a las que supuestamente les prometía pagar a cambio de que hicieran campaña a favor de esta página web de 7vuelos.com, influencers que en algunos casos nos dicen y han hecho público a través de sus redes sociales que tampoco han cobrado lo que les habían prometido y que servían de gancho para algunos usuarios que reconocían que si han comprado estos billetes ha sido precisamente porque se fiaban de estas influencers. Es que yo lo vi a través de un montón, si por eso me fié. Se supone que se fía, ¿no? En plan, antes tiene que comprobar un poco que va a publicitar y tal. La web también incumplía algunas otras normas, como por ejemplo que no salía el CIF ni ningún número de teléfono, que es algo obligatorio. Rubén Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno. Saludamos al secretario general de Facua. Oye, Rubén, lo primero, ¿qué recorrido puede tener esta denuncia que habéis planteado ante la Fiscalía? O sea, ¿qué medidas puede tomar? ¿Qué posibilidad hay de recuperar el dinero perdido? ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver, recorrido de entrada. El viernes, cuando cierra la página por culpa de la SER, es decir, porque vosotros el jueves contáis que esto huele raro y nosotros avalamos eso, planteamos que es imposible que una agencia de viajes esté afiliada a una patronal de compañías aéreas como es la IATA, que no daban un teléfono, vulnerando la ley, que bueno, no daban ni siquiera el nombre de la empresa que estaba detrás del negocio y su NIF. Bueno, esto provoca que muchos usuarios ya vean claramente que hay un fraude y cierran. El viernes olía a estafa, a delito de estafa, olía o ya lo vemos clarísimo, porque nadie ha dado señales de vida. Por tanto, Fiscalía podría abrir la investigación, podría determinarse que efectivamente hay indicios de ilícito penal. Otra cosa es si hay capacidad de dar con los estafadores o con los posibles estafadores. No sabemos si están en España siquiera, pero
la Fiscalía, nosotros no, desde luego, pero la Fiscalía sí podría abrir una investigación, por ejemplo, por la que se determine cuentas bancarias. ¿Dónde ha ido a parar el dinero de la gente, de esas decenas o cientos de personas que han pagado 1.000 euros por cabeza? Eso ha tenido un ingreso, eso tiene un movimiento bancario por el cual se puede perfectamente averiguar dónde está. Ahora, que de repente nos encontramos con que el dinero está en Lituania y es más complicado encontrarlo que si estuviera en Córdoba o en Madrid, pues sí, puede ser más complicado. Y digo Lituania porque allí es donde registra la página web a finales de abril a través de un intermediario. Anda. Oye, Rubén, al margen de este asunto concreto, y en las fechas en las que estamos, ¿en qué debemos fijarnos los consumidores a la hora de contratar un paquete turístico? Que no es por culpabilizar a los estafados, ni muchísimo menos, pero, está claro. En fin, ¿qué debemos tener en cuenta para que no nos la cuelen? Bueno, el mensaje facilongo sería decirte una agencia de reconocida solvencia, ¿vale? Ese es el mensaje facilongo. Y tú me dirías, oye, ¿y qué cantidad de agencias no ha ido a la quiebra en los últimos años, no? Y efectivamente ocurrió con agencias que además no tenían depositado en las administraciones autonómicas una fianza obligatoria que marca la ley ante riesgo de quiebra, que eso es algo que las agencias pues deberían tener mucho más supervisado por parte de las administraciones autonómicas. Te podría decir también que si hay una agencia que no conoces de nada, pues indagues un poco. Fíjate, esta lo puso relativamente fácil ocultando la información que te comentaba, pero es que este fraude se podría haber hecho mucho mejor. Podrían haber dicho que la empresa es pues Viajes Alegría Sociedad Limitada, con NIF tal, el NIF puede ser inventado, la empresa también, pero ya la gente le da cierta credibilidad. Das un teléfono fake, un teléfono donde al final no te atienden, pero la inmensa mayoría de la gente no va a llamar al teléfono antes de contratar. Aquí el gran problema han sido los influencers. A mí no me gusta nada esa palabra, ¿no? Gente que sabe de determinadas cosas, pero hay otras de las que no sabe nada y se mete en el tema, ¿no? Y eso de prestarse a publicitar un negocio que, bueno, era nuevo, nadie sabía nada de él, y prestarse tan alegremente como hacerlo sin hablar con nadie, sin tener datos suficientes, yo creo que es una imprudencia, bueno, que los ha convertido en colaboradores sin pretenderlo de un delito, y ahora también la Fiscalía tendría que preguntarles a ellos y a las agencias a través de las cuales se ha contratado, oiga, ¿y ustedes con quién hablaron? ¿Cuáles eran los datos? ¿Qué información les dieron? Para ver si puede, buscando con esas pistas, saber quién hay. ¿Y los usuarios estafados, Rubén, podrían demandar a estas influencers? Es complicado. Nosotros hemos estado dándole vueltas, nuestro equipo jurídico ha estado valorando si realmente hay una responsabilidad legal. A ver, alguien anuncia algo, y te digo un negocio real, un negocio que existe, y mañana el negocio quiebra, o mañana el negocio nos enteramos que cometió un acto de engaño. Ese alguien que ha puesto su cara, su imagen al servicio de una empresa a cambio de dinero, ¿es corresponsable de lo que está haciendo? Bueno, pues salvo en el caso de los productos milagro, de esos productos que se atribuyen, pues, no sé, la propiedad de adelgazar, ahí un famoso sí es corresponsable. Pero si hablamos de esto, de una agencia de viajes o de una tarifa de telefonía, la ley no marca la corresponsabilidad, el hecho de que si te están mintiendo o estafando tenga una responsabilidad, el famoso, más allá de la responsabilidad ética de comprobar qué es lo que está publicitando, con lo que es bastante complejo. Otra cosa es que hubieran sabido que estaban ayudando a cometer un delito. Yo no creo que sea así, sencillamente son gente joven que se presta a publicitar, lamentablemente, casi cualquier cosa, y esto era el anuncio del día. Hoy toca una agencia, mañana toca, yo qué sé, una chocolatina. Y es el problema de este tipo de fórmulas publicitarias tan rápidas. Esto no es una campaña sesuda montada por una agencia durante meses, que ha aprobado el anunciante, que eso hace una macroinversión. No, esto es hablar con uno o con 50 personas que tienen muchos seguidores en las redes y decirle, oye, te doy esto si hablas de mi empresa. Y se monta muy rápido este tipo de campañas, y al final el resultado es que hemos visto. Bueno, por Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, como siempre. A vosotros. Venga, un abrazo. ¿Alguna cosa más, Jordi? No, que habrá que ver cuál es el recorrido que tiene tanto la denuncia como las actuaciones, pero es verdad que cuando no está claro quién está detrás, a veces intentar localizar al estafador es lo más complejo. Estaba pensando que con estas agencias sucede lo mismo que con la información, ¿no? Claro, visto en una pantalla parece lo mismo un medio de comunicación serio que un pseudomedio de comunicación. Pues con esto pasa lo mismo, y a veces es muy difícil no caer en la trampa. Lo que pasa es que cuando caes en la trampa pide responsabilidades. Cuando vas a un pseudomedio y te comes la desinformación, pues te la comes sin pedir responsabilidades a quien la ha publicado. Vamos a seguir viajando un poquito. Ahora miramos a Italia, va. Cantare,
felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Oh. Miramos a Italia, o viajamos a Italia, porque dos investigadores acaban de publicar un libro que recoge los resultados de un trabajo realmente interesante. Han estado 30 años, estudiando los secretos biológicos de Leonardo da Vinci. Y entre otras cosas, ese estudio ha permitido encontrar hasta 6 descendientes vivos. ¡Ole! Sí. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que lo primero que me viene a la cabeza de estos 6 descendientes, ¿todos sabían que eran descendientes de Da Vinci o no? ¿O sí? ¿O No, unos y otros claro, no tenían confirmación hasta ahora. Algunos sí conservaban el apellido Vinci, ¿no? Pero claro, también hay algunos que se llaman Napoleón y no quiere decir que sean descendientes. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo tan particular? Bueno, sí, un estudio tan particular que sigue todavía después de 30 años. Hay un equipo internacional de investigadores que sigue trabajando en la reconstrucción histórica del perfil genético perfil completo de Leonardo da Vinci. No sabemos qué pretenden, no sé, posiblemente desentrañar aspectos biológicos del genio de la Toscana para ver si, en fin, cómo es un genio por dentro, ¿no? O si la genialidad se transmite. Bromas aparte, han completado el árbol genealógico desde el siglo XIV hasta hoy, es decir, 21 generaciones de descendientes de los Vinci. Oye, ¿y alguno de los descendientes se sabe o se intuye que haya podido heredar algo de su talento? Bueno, es difícil de saberlo todavía, ¿no? De estas 21 generaciones han aparecido 400 descendientes, se han identificado 15 en vida hoy, descendientes de línea directa del padre o del hermano. 6 de estos 15 han sido sometidos a análisis de ADN y se ha confirmado la coincidencia. Algunos, como digo, mantienen el apellido Vinci. Para ese estudio, pues ha sido fundamental identificar el cromosoma Y, ¿no? A partir del cual han surgido estos descendientes, repito, por coincidencia con el ADN. Hombre, 30 años de estudio, imagino que además del trabajo relacionado con el árbol genealógico y este montón de generaciones y de tal, hombre, habrán podido descubrir alguna cosa del entorno y la propia biografía de Da Vinci, que igual hasta ahora no se sabían, ¿no? Porque claro, un estudio tan profundo... Sí, claro, es que no solo se estudia la relación con los descendientes, sino también que se intenta verificar si los fragmentos de ADN hallados en los documentos o restos del tipo que sean puedan corresponder al propio Leonardo, porque ello abriría pues nuevas vías de investigación sobre sus características físicas, sobre su salud, sobre su genialidad o sobre sus posibles problemas físicos de visión, de sordera, por ejemplo. No lo sabemos, ¿no? Si era sordo o terminó sus días ciego, ¿no? Por ejemplo, parece confirmado ya a raíz de este estudio que la madre de Leonardo era una esclava de una familia rica de la Toscana. Actualmente hay otra investigación en curso muy interesante sobre Leonardo, concretamente en Milán, en el castillo Sforzesco. Se trata de confirmar si la fortaleza fue diseñada por Leonardo a finales del siglo XV. Para ello, fijaos, se están utilizando radares de penetración terrestre, escáneres con láser que se introducen en el subsuelo del castillo y se han hallado pasadizos subterráneos que seguramente servían para la defensa del castillo, para la defensa del lugar. Y lo que se está estudiando es si estos pasillos, si esta base del castillo, pues pudiera haber sido diseñado por Leonardo.
Hombre, yo creo que para los descendientes, Joan, tienen una gran ventaja, ¿no? Y es que a partir de ahora, cuando su mujer o su marido o un jefe les diga, tú aquí no pintas nada, dirán, ojo con lo que me dices, ¿no? Que vengo de donde vengo. Parece ser, Isaías, que atribuyes tú, pues que la genialidad se transmite de generación en generación, ¿estás muy seguro? La genialidad no lo sé, pero la presunción, oye, cada uno somos libres, ¿no? Algo puede quedar, ¿no? Claro, algo puede quedar. Yo creo que alguien tendría que dedicarse a hacer la lista de las cosas que no hizo Da Vinci. Las que no hizo, las que no hizo, porque es una cosa realmente espectacular. Que por cierto, has hablado de Milán. Fíjate que llevamos todo el fin de semana hablando de París y de las celebraciones, incluso los incidentes y tal, de la final de la Champions. Milán habrá sido este fin de semana una ciudad silenciosa, me imagino, tal vez, o resignada. No, hubo algunos enfrentamientos con la policía también. Después del partido. Últimamente, sí. Hubo algunos enfrentamientos, pero vamos, en cualquier caso, no pasó a mayores. No. Oye, por cierto, hoy es festivo en Italia, déjame subrayarlo, porque creo que es importante hacerlo. Hoy Italia conmemora la caída de la dictadura nazi y fascista y el advenimiento de la democracia y la república. ¿Es festivo y algo más? ¿Hay actos? Sí, es una fiesta muy celebrada por los italianos. El 2 de junio, Italia recuerda, como has dicho, la derrota del nazifascismo, el final de la monarquía implicada en la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de la democracia y el advenimiento de la república, ¿no? La fiesta se celebra con un desfile en el Foro Imperial entre el Coliseo y la Plaza Venecia, en el que han participado esta mañana, pues además, organizaciones sociales desde bomberos, policía municipal, Cruz Roja, Protección Civil, Socorro Alpino, etcétera, ¿no? Muy bien, Joan, cuídate el resfriado y un abrazo muy grande. Igualmente. Chao, Joan. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.